doctor Navarro de la Dirección Regional de Trabajo, doctor Nicandro Vázquez, director general de la Oficina General de Recursos Humanos, colegas todos. Bueno, muy brevemente lo que comentábamos ya inicialmente, esta conferencia da inicio a una segunda etapa en el trabajo en seguridad y salud que se está desarrollando en el Ministerio. Durante junio y julio hemos trabajado visitando todas las sedes, incluyendo Callao, Los Viveros, Miraflores, San Isidro, Lima, y hemos tenido reuniones y en base a eso hemos identificado algunos problemas, los más sensibles que nos han indicado los colegas, los trabajadores. Asimismo, se ha reconformado el Comité de Seguridad y Salud, ahora son 10 miembros, con la presidencia de la Secretaría General, la Secretaría Técnica a cargo de la Oficina Federal de Recursos Humanos y también representantes de los trabajadores. Ya han habido 2 reuniones y en la segunda reunión se ha aprobado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud. Es decir, hay avances importantes y también se ha alcanzado una propuesta de política de seguridad y salud para el Ministerio. También se ha formado un grupo técnico con los colegas que varios de ellos están en la mesa para poder iniciar esta segunda etapa. Y en esta segunda etapa lo que se va a realizar es lo siguiente. Vamos a identificar los peligros, elaborar una línea base y elaborar mapas de riesgo que luego nos permitan desarrollar programas de gestión y de control de los riesgos en el trabajo. Y para esto se van a conformar grupos de trabajo, aproximadamente 30 por cada una de las sedes. Y con ellos, en un curso taller que va a llevar a partir de unos 15 días hasta el mes de noviembre, vamos a realizar talleres de trabajo para poder identificar conjuntamente, ¿no?, los peligros, hacer la evaluación de riesgos, los mapas de riesgos y la evaluación de salud. Cada uno de ustedes ha recibido una ficha que la hemos elaborado de manera solamente motivadora. Esto no es ningún tipo de evaluación, incluso es voluntaria y anónima, y cada uno ha hecho la suma de esta ficha, ¿no? Cada uno tiene la suma. Y acá podemos ver, entonces, ustedes comparen la suma que les ha dado. Y si tienen de 36 a 45 puntos, entonces podríamos estar pensando, como en el semáforo, en una situación de posible alerta respecto a los factores extralaborales. Todas las preguntas se refieren a los factores extralaborales que, sin embargo, tienen presencia en el ámbito laboral. El segundo grupo, que tiene un puntaje entre 21 a 35, pueden estar pensando de que, bueno, no están todavía en una situación de alerta, pero podrían estar en riesgo, ¿ya? Y el tercer grupo, los de 0 a 20, como dicen los jóvenes, normal nomás, ¿no? Todavía no se tendrían por qué preocupar, posiblemente todavía no tengan niños, no tengan hijos, viven cerca, acá, ¿no?, vienen caminando, entonces no tienen problemas extralaborales mayores, ¿ya? Entonces, hay algunos que tengan más de 36 puntos, o no se animan a levantar la mano, vamos a mantener el anónimo, pero sí les pedimos que todos, antes de salir, por favor, dejen tanto la ficha de registro como esta hojita, para poder nosotros tener como una referencia simplemente, ¿no?, con los colegas de la oficina. No sé si Marita nos apoyas para poder recoger las fichas, ¿no? Como ya mencionó el doctor Nicandro Vázquez, tenemos 4 líneas de trabajo en seguridad y salud en coordinación con el comité. Una línea que es implementar el sistema de gestión, una segunda línea que es la protección de los trabajadores, una tercera línea que es la salud de los trabajadores y una cuarta que es desarrollo de capacidades. Para implementar el sistema de gestión se está promoviendo la política en seguridad y salud, el reglamento interno que ha sido aprobado. Esto tanto va a ser editado como también se va a sacar
un material autoinstructivo y ahí sí va a haber una calificación para garantizar que todos los trabajadores lean o vean el video de presentación del reglamento interno de seguridad, ¿ya? De tal manera que todos conozcamos este reglamento. El Comité de Seguridad y Salud y progresivamente se van a ir conformando subcomités. La propuesta es de que tengamos un sistema de gestión, un comité central y, por ejemplo, los programas nacionales que tienen, digamos, presupuesto independiente formarían su subcomité. Las otras entidades adscritas, ¿no? Por ejemplo, los colegas de CEDAPAL, etcétera, tienen su propio sistema de gestión, tienen su comité. Sin embargo, la política es para todo el sector. La política de seguridad y salud es para todo el sector. Y los subcomités son para cada entidad. Luego se va a desarrollar lo que hemos dicho, la línea base, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que se llama el IPER, el mapa de riesgos, en todas las sedes, y esto se va a realizar mediante un curso que va a tener 4 sesiones de trabajo y con apoyo de este grupo técnico, ¿no? Vamos a ir validando el trabajo que se realice. La idea es que tengamos un mapa, no sé, los que han visitado aquí la sede de Petroperú ven que en cada piso hay un mapa de riesgo, algo parecido, vamos a tener un mapa por cada oficina, identificando los riesgos, de tal manera que después podamos ver frente a qué cosa vamos a intervenir. Un programa de control y el sistema de registro, ¿no? El sistema estadístico. En protección son 2 líneas, los seguros y en particular el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque estamos comenzando a implementar de manera importante los proyectos emblemáticos y esto entraña riesgos, y la dotación de indumentaria y equipo de protección personal. En salud de trabajadores, el servicio de medicina ocupacional, que pensamos implementarlo progresivamente, se va a comenzar en estos meses también con una evaluación básica de salud, y progresivamente ya de salud ocupacional, el servicio tópico que está en proceso de implementación en las sedes de Miraflores y Lima, ¿no? Que esperemos que esté funcionando próximamente. Y en desarrollo de capacidades, las acciones de promoción y prevención en salud, como la gimnasia laboral, las charlas informativas y el plan de capacitación, del cual es parte este evento. Y esta es la estrategia que hemos dicho, el grupo técnico con los colegas de salud, la protectora, la Dirección Regional de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Hemos elaborado un enfoque conceptual y una metodología. Vamos a seleccionar 30 responsables por cada sede aproximadamente. Y también vamos a hacer lo mismo en Callao y Viveros, ahí son grupos más pequeños. Vamos a identificar las características de los trabajadores. Por ejemplo, no todas las personas somos iguales. Por ejemplo, hay una diferencia ya de género. En general, los caballeros somos más calurosos que las damas. Y a veces en las oficinas hay peleas, ¿no? Por quién tiene el control remoto, ¿no? Del aire acondicionado. No todos somos, digamos, de la misma generación. Los mayores aprendemos de una manera, tenemos problemas con las nuevas tecnologías, los menores son más hábiles con las nuevas tecnologías. Los colegas de las ingenierías son más hábiles con los números, los colegas de las ciencias sociales o la biología, etcétera, o de otras ramas, tienen otras habilidades. Tenemos que identificar cuáles son las características de los grupos de trabajadores, de tal manera que en base a eso podamos desarrollar estrategias de prevención y de capacitación adecuadas. Vamos a hacer el curso taller que mencionábamos y la validación y al final la presentación de los productos. Y vamos entonces a tener ahora presentaciones que yo les invito, de verdad es un orgullo contar con profesionales de esa calidad. Vamos a tener en primer lugar la presentación del representante del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que nos va a exponer respecto a cuáles son las exigencias mínimas que la ley y el reglamento impone a una entidad como el Ministerio de Vivienda. En segundo lugar, vamos a tener la presentación del representante de salud, que nos va a decir cuáles son los principales peligros y riesgos en el trabajo de oficina. A continuación, el médico ocupacional especialista en el tema nos va a hacer una presentación sobre el tema de salud, pero previamente el ingeniero de la protectora nos va a indicar los factores ergonómicos y soluciones prácticas respecto a los factores ergonómicos. Yo regresaré con algunas notas respecto a los temas psicosociales desde un enfoque positivo en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos
digamos, en esta jornada, ¿no? Los factores psicosociales. Nosotros tenemos 3 dimensiones en la vida: la personal, familiar, social, el transporte, que nos ocupa en promedio, ¿no?, de 1 hora, 2 horas de nuestras vidas, y el trabajo. Lo ideal es de que tenemos 8 horas para dormir, se dice, 8 horas para trabajar y 8 horas para la familia. Eso es lo ideal. Sin embargo, en la práctica, con frecuencia, tenemos prácticamente 6 horas para dormir, porque tenemos que levantarnos temprano. Tenemos 12 horas dedicado al trabajo, no solamente estando acá, sino ya uno se despierta y ya está pensando en alistarse para ir a trabajar, ¿no? Ya a los niños uno le dice, ¿sabe qué? No me moleste, estoy apurado, ¿no? Al esposo peor, tú ni me mires, ¿no? Entonces tenemos que alistarnos 12 horas más o menos. Para la familia prácticamente quedan 4 horas, eso en las noches, ya los niños están durmiendo, uno llega, ya los niños están un ratito, ya están drogui, como decimos, y la vida familiar se reduce a los fines de semana en la práctica. Y tenemos como 2 horas prácticamente para transportarnos. Nosotros que viven cerca tienen la suerte de venir más rápido. Hemos hecho reuniones en las distintas sedes y los factores extralaborales, es decir, a nivel personal, familiar, que predominan son el tema de los hijos. ¿Con quién dejo a mis hijos que son chiquitos, menores de 5 años, de 1 año? ¿Las estarán atendiendo bien? ¿Estarán mordiendo el cable de la electricidad? ¿Qué estará haciendo? Las relaciones de pareja, ¿no? O sea, prácticamente la vida de pareja se reduce a los fines de semana, y eso hay que esperar que los niñitos se duerman, o no tenemos vida de pareja. La vivienda, no todos tenemos vivienda, hay que vivir alquilado, entonces también es una preocupación. La seguridad ciudadana también es un problema, ¿no? Si nos roban o no nos roban, nos compramos nuestro iPad y nos dura 1 semana, entonces las deudas, ya somos esclavos de las tarjetas de crédito, tenemos que refinanciar, etcétera. Entonces todo eso genera una carga, una preocupación, ¿no? Y lo hemos constatado en las reuniones que hemos tenido en las distintas sedes. El tema de transporte, algunas personas se demoran, si salen 7 y 1 de la mañana, ya se demoran 2 horas en llegar, ¿no? Tienen que salir muy temprano para poder llegar. Hay colegas que llegan a 7:30, están llegando. ¿Y por qué llegas tan temprano? Es que si salgo más tarde, ya no llego a tiempo, ¿no? La aglomeración, el acoso, ¿no? que ahora ha salido a la luz, pero eso siempre ha ocurrido. Los accidentes de tránsito, el tránsito en las calles, los accidentes personales, etcétera. Pero también tenemos factores intralaborales, ¿ya? Y eso no voy a repetir porque ya lo han tratado suficientemente los colegas. Algunas soluciones prácticas. Por ejemplo, en relación a lo personal, familiar, social, 2 propuestas que son muy útiles: hacer un plan personal, familiar y para los hijos, y un presupuesto personal, familiar y para los hijos, ¿no? A nivel de la salud física, mental, social, espiritual, a nivel emocional, familiar, es decir, también un plan con la pareja. Hay que dedicarle tiempo a la pareja, dedicarle tiempo a los hijos, a nivel profesional, laboral, económico. Hay algunos colegas jóvenes y algunas colegas jóvenes que, por ejemplo, el trabajo es solamente un momento porque están estudiando y se están dedicando a estudiarse, y también otros colegas mayores que siguen estudiando. Entonces, eso es parte de un plan personal. Pero un plan no sirve si no tiene un soporte económico. Y un principio: no gastes más de lo que ganas, ¿no? Hay que ser buenos ministros de economía en la casa, ¿no? Entonces, la tarjeta es el diablo, o la diabla, como quieran verlo, ¿no? La tarjeta siempre nos tienta. Hay que pensar que no es dinero, no es nuestro dinero. Entonces, y a nivel de la vivienda o del traslado, evaluar, por ejemplo, en algunas ciudades grandes, como por ejemplo México, en fin, Sao Paulo, cuando uno cambia de trabajo, prácticamente cambia de vivienda. ¿Por qué? Porque imagínense, si ya acá sufrimos con el desplazamiento, en esas ciudades que tienen 20, 25 millones de habitantes, imagínense, ¿no? Entonces, esa es una recomendación. No es fácil hacerlo, pero es una recomendación.
Un colega de transporte, por ejemplo, decía que tenía suerte porque vivía en un alimentador que iba al paradero Naranjal y él se demoraba prácticamente 45 minutos en llegar al trabajo, ¿no? Porque vivía cerca del alimentador del Metropolitano, por ejemplo, puede también ser una salida, ¿no? Algunas también recomendaciones que dan los colegas es salir más temprano y en la noche salir un poco más tarde, ¿no? ¿Por qué no sales a las 6:30 o a las 6? Cuando preguntábamos a algunos colegas, porque me da igual que salir a las 6:30 que salir a las 7:30, porque a las 7:30, bueno, llego igual, ¿no? Y con menos congestión. Alistarse la víspera, o sea, ya la jornada empieza el día anterior. Eso de que no, mañana yo plancho rapidito, en 5 minutos plancho mi pantalón, plancho mi falda, ¿no? En 5 minutos, y total al día siguiente lo planchan, queman la falda, en fin, un desastre. En el caso de las damas, un caso frecuente son los accidentes por taco. Algunas colegas usan taco 10, algunas creo que hasta 15, taco 15, y con la lluvia y a la hora de tener que marcar están corriendo y luego vienen en un resbalón que les deja, por ejemplo, ¿no?, 15 días, un mes. Han habido casos hasta de 3 meses por un accidente por uso de tacos, precisamente. Medida práctica, usar las bailarinas. Nadie le va a ver en la mañana porque todo el mundo está preocupado. Entonces, con las bailarinas hay algunas colegas que, por ejemplo, ya tienen los tacos lo tienen en la oficina y las bailarinas es para llegar y para irse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y una solución que no es solamente una solución práctica, sino una exigencia normativa en cuanto al trabajo, es implementar el sistema de gestión en seguridad y salud. Pero tenemos 2 maneras de hacerlo. Una manera es contratar una consultora que nos haga un informe, que lo pueda hacer sobre otros temas y que nos dé un resultado. Si lo hacemos de esa manera, al final es como que si contratáramos a alguien para que nos cocine, para que atienda a nuestra pareja, entonces, y eso no, para que cuide a nuestros hijos de lunes a viernes, sábado y domingo, y entonces si nosotros la pasamos sin preocuparnos por ellos. Esa forma no nos va a crear ningún cambio cultural. Lo que tenemos que hacer, la propuesta que tenemos es que esto lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer con ustedes, es decir, la implementación de las mejoras la tenemos que hacer juntos. Nosotros somos servidores públicos. El ministerio no es como una empresa que su objetivo es la ganancia, cosa que es legítima. Nosotros, como ya lo ha dicho el señor presidente de la República, lo plantea el plan bicentenario, ahora tenemos la esperanza de ser un país desarrollado, jugar en las grandes ligas, ¿no? Hace 15, 20 años queríamos ser por lo menos un país sobreviviente. Estamos en una situación terrible en términos económicos, políticos, etcétera. Ahora aspiramos a ser un país desarrollado. Y en esta misión, como servidores públicos, el ministerio tiene ya no solamente funciones normativas, sino es el encargado de ejecutar las principales políticas o los programas y proyectos anticíclicos, es decir, los proyectos emblemáticos que ya ustedes conocen muy bien. Se van a hacer grandes obras. Pero eso implica entonces un cambio en la composición de los trabajadores, implica también nuevos riesgos. Tenemos que incorporarnos, por ejemplo, a las actividades de seguro complementario de trabajo de riesgos. Y eso se manifiesta en el nuevo LOF que tenemos y se materializa en las políticas, programas, los servicios normativos y los proyectos emblemáticos, ¿no? De acuerdo a eso es que se establece una organización, un organigrama, un tipo de profesionales y técnicos y un determinado tipo de ambientes de trabajo. ¿Por qué? Porque están cambiando el perfil del ministerio. Y entonces eso hace que tengamos procesos y puestos de trabajo en cambio, en adecuación, ¿ya? Algunos colegas, ¿quiénes de ustedes son, digamos, estables? ¿Quiénes son? Levanten la mano los que son estables. ¿Ya? ¿Quiénes son CAS? ¿Quiénes son contratados? La mayoría, ¿no? Y tienen la aspiración de ser estables. Pero para eso, en el proceso de servir, se va a tener que adecuar el ministerio, lo mismo que el sector público, a este proceso. Y para eso se tienen que hacer la definición de los procesos de trabajo y los perfiles de puesto, ¿ya? Y hay un manual para eso. En todo trabajo tenemos nuestros objetos de trabajo, por ejemplo, el más conocido son las tareas que nos dejan.
Por ejemplo, el objeto de trabajo de el que elabora planillas son los trabajadores. ¿Por qué? Porque tienen que pagar a los trabajadores. ¿Cuál es su medio de trabajo? ¿Con qué trabaja? Con la computadora, con el programa que elabora planillas, etcétera. Es un trabajo especializado. El mejor arquitecto no podría hacer el trabajo del que elabora las planillas. Y tiene una organización y una división del trabajo, ¿no? Tiene un jefe y tiene unos colegas y unos ayudantes para hacer este trabajo. Y tiene unas relaciones de trabajo, es decir, puede ser contratado o puede ser estable. Por lo general, de los objetos y los medios de trabajo vienen los peligros o factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, locativos, y esto es el ambiente de trabajo. Y del trabajo especializado y la organización y división del trabajo vienen los temas disergonómicos y psicosociales, y esto tiene que ver con la persona, con el trabajador, ¿no? Y de los contratos es que vienen las relaciones laborales, del tipo de contrato que uno tiene, del tiempo del contrato que uno tiene, del monto de la remuneración, etcétera, vienen los problemas. Lo que tenemos que hacer esto es manejarlo de manera conjunta para poder desarrollar programas que sean adecuados, y por eso es que en este círculo se menciona lo que se conoce como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se ha hecho una propuesta de política ya a nivel de la alta dirección y está para la firma del ministro, para su revisión, y esperemos que sea aprobado prontamente. Ya se ha aprobado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, que ya se mencionó, esto va a ser distribuido y vamos a hacer un programa de autocapacitación para que cada uno pueda leer de manera muy didáctica, muy simple, y también ser evaluado. Estos es el contenido del reglamento interno. Acá están los principios y les quiero comentar un dato. Es el primer reglamento que tiene un enfoque positivo de las condiciones de trabajo. El término de eugenesia laboral es un enfoque positivo, es decir, tenemos problemas, está bien, tenemos el estrés, tenemos el tema de las posturas, tenemos el tema de iluminación, etcétera, ¿no? Pero el término de eugenesia laboral es un término positivo. Veamos también la parte positiva, por ejemplo, los grupos de trabajo, la gimnasia laboral, orientarnos a resultados, compensaciones, mejorar el clima laboral, ¿no? Y hacer el trabajo en equipo, ¿no? Un tema que es central es el principio de gestión integral. Tenemos por obligación la necesidad de desarrollar, por ejemplo, la ecoeficiencia, y tenemos que implementarla. Tenemos que adecuarnos a la gestión de riesgo de desastre, implementar el servicio civil, la política de calidad, pero no lo vamos a hacer por separado, tenemos que hacerlo a manera de una gestión integral, ¿no? Y esa es la propuesta que se está desarrollando, ¿no? Aspectos positivos, esto no lo voy a desarrollar. El Work Engagement es el compromiso con el trabajo. Ring Engagement es anillo de compromiso, eso creo que las chicas lo conocen bien. Ring Engagement en inglés es anillo de compromiso. El Work Engagement es el compromiso con el trabajo, ¿no? Redes sociales, redes de amistad. Hay ambientes donde, por ejemplo, hay personas que crean solidaridad, crean alegría, ¿no? Incluso crean risas. Hay ambientes donde se ve risa y hay otros ambientes donde pareciera que estuvieran peleados, fríos, no se saludan, ¿no? Entonces, eso hay que mejorarlo. Locus de control interno, ¿qué se refiere? El locus de control interno es positivo, el locus de control externo es negativo. Por ejemplo, cuando uno le echa la culpa a algo externo, el compañero se ha accidentado, no, pues es que ya le tocaba, ¿no? ¿No? Entonces, y no dice, no, es que se ha descuidado, ha sido su responsabilidad. Entonces, locus de control interno es asumir nuestra propia responsabilidad sobre los problemas que existen. Es cierto, hay factores externos que son muy importantes, pero el asumir nuestra responsabilidad como personas o como equipos es el locus de control interno, ¿no? Humor positivo, ¿no? Hay personas que son como ángeles, ¿no? Que crean solidaridad, crean confianza, ¿no? Y hay otros que todo el día están como si estuvieran molestos, ¿no? Entonces no sonríen. Para que sonrían tienen que ver el Chavo del 8, no sé qué cosa, pero es muy complicado. Ambiente de trabajo saludable y estilos de liderazgo que creen climas positivos, ¿no? Esto en recursos humanos
El enfoque X es pensar que, teniendo jefes castigadores, que piensan que los trabajadores son flojos por naturaleza, que son ociosos, entonces lo que hay que hacer es meterle miedo, ¿no? Eso es un enfoque que no es saludable. En cambio, el enfoque Y infunde confianza, o el otro, el Z, ¿no?, de recursos humanos, es integrador, da responsabilidad, delega, ¿no?, y trabaja orientado a resultados, ¿no? Entonces, eso creo que es importante también desarrollarlo. Ya hemos empezado la gimnasia, acá la vemos a Marita también, ¿no?, activa. Hay que desarrollar, ¿no?, un sentido de humor. Tenemos problemas como acumulación de papeles, ¿no? Tenemos el síndrome del empleado público, que creemos que cuando nuestro escritorio está con más papeles, van a pensar que somos más trabajadores, ¿no? Y eso no es cierto. Por ejemplo, ¿no?, acá no solamente hay problemas, riesgos de incendio, acumulación, desorden, todo eso, sino la postura. Miren, la vista tiene que agacharse un poco, miren la cintura, etcétera, ¿no? El tema de la temperatura corporal. Decíamos, las mujeres por lo general sienten más frío que los varones, ¿no? En un caso, en una oficina, una colega trajo un calentador, ¿no?, estos portátiles, y de hecho los de Petroperú, que nos miden la electricidad, la iluminación y todo eso, entonces se dieron cuenta que hubo un pico. Entonces digo, ¿cuál es la causa? Fueron y dijeron que esto era un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque puede sobrecalentar. Imagínense que todas las colegas lleven su calentador. Entonces, sin embargo, hay medidas prácticas para esto, y es mantener el calor corporal. Por ejemplo, usar calentadores, ¿no?, o pantalonetas gruesas, camisetas gruesas tipo buzos, tomar bebidas calientes, caminar cada cierto tiempo, cada hora, caminar para calentarse, etcétera. Hay medidas prácticas que se pueden desarrollar para esto, ¿no? Orden y limpieza. Miren, acá teníamos nosotros una acumulación de papeles. Esto es en la parte de adendas y contratos y todo esto, y solamente con un mueble, ¿no?, con un estante pequeño, se logró, ¿no?, ordenar esto. Los enchufes, solamente organizando los enchufes y amarrándolos con alguna pita, una liga, etcétera, uno puede ganar espacio y también evitar, por ejemplo, riesgos de accidentes, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de las 5S japonesas, ¿no? Selección, distinguir entre lo que es necesario y lo que no es necesario, orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, limpieza, no limpiar más, sino evitar que se ensucien. Estandarización, o sea, la presentación, y de la misma manera que nos peinamos, algunos, yo ya no me peino, pero las damas principalmente, ¿no?, de la misma manera que nos vestimos, nos ponemos la corbata, nuestros ambientes de trabajo también es una expresión de la presentación personal, ¿no? Cuando uno ve el ambiente de trabajo de algunos colegas, en realidad da miedo hasta de acercarse, ¿no?, porque ¿no?, hay un desorden terrible. Entonces, a eso se refiere el cuarto paso. Y la autodisciplina, hacerlo esto permanentemente. Por ejemplo, una solución práctica. Todos los días viernes hay que hacer un balance del trabajo realizado en la semana, y los lunes temprano, e incluso todos los días, dedicarse unos minutos a organizar el trabajo del día. Eso es muy práctico, ¿no? Y no se necesita mucha inversión para eso, prácticamente solamente imaginación. O medidas de ecoeficiencia. Miren, los de la RENIEC lo han hecho, han sido calificados como campeones en ecoeficiencia. Nosotros también podríamos hacerlo, que básicamente significa reducir el uso de papel, prácticamente cero papel, el consumo de energía eléctrica, ¿no?, y el consumo de agua. Solamente con medidas muy simples podríamos nosotros mejorar, no solamente ambientalmente, sino también nuestras propias condiciones de trabajo. Y crear una cultura, también lo mismo se puede transmitir a la casa. Entonces es posible romper la inercia, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comunicarles. Les pedimos por favor entonces, antes de finalizar, ¿no?, y dar por terminada esta reunión, que puedan dejar las fichas. Ustedes son prácticamente las personas que han asistido ahora, son los primeros candidatos para poder iniciar este trabajo que se va a desarrollar en las siguientes semanas, ¿no? Agradecemos a los
expositores, le vamos a pedir al director Carlos Bayón que por favor nos dé las palabras de clausura, de cierre del evento, ¿no? Bien, queridos amigos, en principio agradecer a las brillantes exposiciones de nuestros amigos colaboradores, como desde la protectora, ingeniero Héctor Vegaso, muy agradecido, al doctor José Valle, muy amable, a Walter y a los expositores también que se fueron, agradecerles porque nos han dejado muy valiosas enseñanzas, especialmente para nuestras oficinas y para nuestros hogares. Para no cansarnos más, damos por terminado esta conferencia, esperando que todo lo aprendido sea aplicado en la casa y en la oficina. Gracias.